El amanecer inesperado en el Valle de México. 3 días que transformaron un continente. Señoras y señores, ha ocurrido algo increíble. ¿Es esto realmente un país latinoamericano? Parece mucho más avanzado que las naciones del primer mundo. Estas fueron las primeras palabras pronunciadas por el gran jefe Hengo Ole, de 85 años, líder de la tribu Maasai de Kenia, al poner un pie en el vestíbulo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Él y otros jefes tribales de toda África, hombres que habían vivido toda su vida en aldeas sin electricidad ni agua corriente, se vieron envueltos en un incidente de secuestro aéreo en su vuelo de regreso de una conferencia de las Naciones Unidas en Nueva York, forzándolos a un aterrizaje de emergencia en la capital mexicana. ¿Sabían ustedes que estos líderes africanos, que nunca en sus vidas habían visto una carretera pavimentada, quedaron completamente sin palabras a los 10 minutos de pisar suelo mexicano? Desde el impacto inicial en el aeropuerto, pasando por los sistemas increíbles que presenciaron en la ciudad, hasta los asombrosos cambios que implementaron al regresar a sus aldeas, esta es su historia. He viajado por el mundo durante 40 años, pero nunca había visto una civilización tan perfectamente equilibrada. ¿Podrán nuestras aldeas llegar a ser como México? Estas palabras del jefe Adeola Okoro, de 78 años, de la tribu Yoruba de Nigeria, resonaron en los círculos políticos de toda África. ¿Qué vieron exactamente en México? ¿Por qué estos hombres, que toda su vida creyeron que la civilización occidental era la cúspide del progreso, comenzaron de repente a elogiar a una nación en América Latina? Escuchen ahora mi testimonio directo. Mi nombre es Santiago Vargas, y durante los últimos 15 años he trabajado en la División de África de las Naciones Unidas, sirviendo de enlace entre los líderes tradicionales africanos y la comunidad internacional. Fui yo quien los acompañó en cada momento de este viaje transformador. Antes de comenzar, si le dan me gusta a esta historia y se suscriben, me ayudarán enormemente a compartir más relatos que tienden puentes entre nuestras culturas. Hola, soy Santiago Vargas. Durante 15 años, mi vida ha transcurrido entre mi oficina en la sede de la ONU en Nueva York y el continente africano, pasando más de 200 días al año en África. He visitado 45 pascalices y más de 300 comunidades tribales. Sin embargo, lo que experimenté el pasado noviembre cambió mi perspectiva de la vida para siempre. Ese día, estaba asistiendo a 8 líderes tradicionales africanos que participaban en la conferencia sobre la protección de los derechos de los pueblos indígenas en la sede de la ONU en Nueva York. El grupo era distinguido. De Kenia, el gran jefe Hengo Ole de los Maasai, de 85 años, y el anciano James Wanjiku, de los Kikuyu, de 72 años. De Nigeria, el jefe Adeola Okoro de los Yoruba, de 78 años, y el alcalde Emeka Olie de los Igbo, de 68 años. De Sudáfrica, el príncipe Mzulu de la realeza Zulu, de 75 años, y el anciano Thabo Mandela de los Xhosa, de 70 años, eran 8 líderes que representaban a sus pueblos. La mayoría de estos hombres habían pasado toda su vida en aldeas tradicionales, sin las comodidades modernas de la electricidad o el agua potable. En la aldea del jefe Hengo, por ejemplo, viven unas 3,000 personas, pero la carretera pavimentada más cercana está a 4 horas a pie, y no hay señal de teléfono móvil. Para ellos, este era su primer viaje al extranjero, y nunca olvidaré su asombro al ver los rascacielos de Nueva York. ¿Los hombres blancos construyeron todo esto?, decían, completamente abrumados. La conferencia de la ONU duró 3 días. Los jefes hablaron apasionadamente sobre los derechos territoriales de sus tribus y la preservación de sus culturas tradicionales. El discurso del jefe Hengo, en particular, recibió una ovación de pie cuando declaró: «No estamos rezagados de la civilización, hemos construido una civilización diferente». Finalmente, llegó el día de regresar a África. El 15 de noviembre, a las 5 de la tarde, partimos del aeropuerto JFK en un Airbus A380 de Emirates. Nuestro plan era volar a Nairobi, Kenia, vía Dubái, y desde allí cada uno se dirigiría a su hogar. El despegue fue suave, y los jefes estaban maravillados con el mar de nubes que veían por primera vez. «El reino de los dioses estaba tan cerca todo este tiempo», murmuró el jefe Hengo. El problema comenzó alrededor de las 8 de la noche.
mientras sobrevolábamos el océano Atlántico. De repente, un anuncio del capitán llenó la cabina. Habían recibido una amenaza de bomba y debían realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto principal más cercano. Algunos pasajeros gritaron, pero los jefes, sorprendentemente, mantuvieron la calma. El príncipe Mzulu, un guerrero en su juventud, dijo: «Como guerreros, hemos enfrentado muchas crisis. Esto es solo una prueba más». El capitán informó que, dada nuestra posición, el aeropuerto más cercano y seguro capaz de acoger una 380 era el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Los jefes no sabían absolutamente nada de México. Cuando les expliqué que era un país en América Latina, se preocuparon. «¿Será un país comunista como Cuba?», preguntó uno. «¿O un país pobre como algunos en nuestra propia región?», se preguntó otro. Varios expresaron su temor sobre si recibirían un trato digno en un país no europeo. Yo también estaba tenso. Un cambio de destino tan abrupto presentaba innumerables desafíos. La barrera del idioma, el alojamiento y, sobre todo, la responsabilidad de cuidar a estos ancianos líderes de culturas tan diferentes. Me abrumaba la idea de que pudieran tener una mala experiencia. Sin embargo, a medida que nos acercábamos a la Ciudad de México, la situación comenzó a desarrollarse de una manera completamente diferente a la que había imaginado. La diferencia fue palpable desde la primera comunicación con la torre de control. Junto con una guía precisa, nos informaron que se activaría un protocolo especial para los pasajeros del vuelo de emergencia. Además, nos aseguraron que personal de tierra de habla inglesa estaría esperándonos. El proceso de aterrizaje fue asombroso. La pista estaba en perfectas condiciones, y la guía del control de tierra fue impecable. La ruta hacia la puerta de embarque ya había sido despejada. Todo estaba preparado de forma tan sistemática que parecía un vuelo programado. Los jefes miraban por las ventanillas, ya impresionados por la escala y la organización del aeropuerto. Desde el momento en que se abrieron las puertas del avión y entramos en la terminal a través del túnel de embarque, las expresiones de los jefes comenzaron a cambiar. A pesar de ser más de las 11 de la noche, el interior del aeropuerto estaba tan iluminado como si fuera de día, y todas las instalaciones funcionaban a la perfección. El personal de limpieza seguía inmediatamente a los pasajeros para mantener el suelo impecable, y había personal de información en cada esquina. Fue entonces cuando el jefe Gengo pronunció las palabras con las que comencé esta historia. ¿Es esto realmente un país latinoamericano? Parece mucho más avanzado que las naciones del primer mundo. Viniendo de un hombre a quien los misioneros y funcionarios coloniales europeos le habían enseñado durante 85 años que la civilización occidental era suprema, fue una declaración profundamente impactante. Mientras nos dirigíamos al control de inmigración, la actitud del personal del aeropuerto fue notable. A pesar de ser un grupo de africanos que llegaban inesperadamente, no mostraron ningún signo de pánico. Al contrario, nos guiaron de manera sistemática, como si hubieran estado preparados para nosotros. Lo que más nos sorprendió fue el servicio de interpretación. Tal como lo prometieron, había personal de habla inglesa que se tomó el tiempo de entender la situación de los jefes y ofrecer el apoyo más adecuado. El jefe Adeola comentó, admirado: «Ni siquiera en la ONU de Nueva York es fácil recibir un nivel tan alto de apoyo en un idioma extranjero». Lo que fue particularmente impresionante fue su paciencia y consideración hacia nuestros mayores. Explicaban todo lenta y claramente. El personal entendió de dónde venían los jefes y las circunstancias de su llegada, y mostraron una empatía genuina. Cuando un oficial notó que el jefe Gengo, de 85 años, tenía dificultades para caminar, inmediatamente apareció con una silla de ruedas sin que nadie se la pidiera. Ver este acto de cuidado proactivo conmovió profundamente a los otros jefes. Los trámites también fueron increíblemente rápidos. No hubo los procedimientos complicados ni los largos tiempos de espera que yo temía. Todo se procesó sin problemas. El personal nos ayudó amablemente a rellenar los formularios necesarios, por lo que la barrera del idioma no fue un inconveniente. Incluso se ofrecieron a ayudarnos a contactar a nuestras familias en Kenia y Nigeria. La orientación para el alojamiento temporal fue perfecta. Nos recomendaron varios hoteles en las zonas de Polanco y Reforma, explicando en detalle las características y el acceso de cada uno.
Preguntaron sobre las restricciones dietéticas y consideraciones culturales de nuestros líderes africanos, e incluso nos proporcionaron información sobre restaurantes que, aunque no servían comida halal, ofrecían opciones que podrían adaptarse a sus paladares. Al salir del aeropuerto, las palabras del jefe Gengo se quedaron grabadas en mi mente. He vivido 85 años, y he visto muchos países de hombres blancos, pero nunca había visto una organización tan perfecta y una consideración tan profunda por las personas. La gente de este país se parece más a nosotros en el color de su piel. ¿Cómo es que están tan avanzados? Mientras nos dirigíamos al hotel en un servicio de transporte privado, los jefes estaban pegados a las ventanillas. A pesar de la medianoche, la ciudad estaba brillantemente iluminada y bordeada por hileras ordenadas de edificios residenciales. El jefe Adeola comentó: «En nuestras aldeas no hay electricidad, pero aquí la noche es tan brillante como el día. Y sin embargo, no es una luz derrochada. Todo parece tener un propósito». Dentro del vehículo, las sorpresas continuaron. Estaba impecablemente limpio, y el tráfico fluía con una calma sorprendente para una megaciudad. No había conductores agresivos, ni ruidos estridentes. El príncipe Mzulu comentó con admiración: «La gente de este país mantiene la disciplina de un guerrero incluso de noche». Al llegar a Polanco, nos esperaba otra escena asombrosa. A pesar de ser más de la 1 de la madrugada, las calles estaban llenas de gente cenando en terrazas o paseando tranquilamente, pero a pesar de la multitud, todos se movían con un orden natural. La gente esperaba pacientemente en los cruces peatonales y respetaba las señales. Lo que más sorprendió a los jefes fue ver a mujeres caminando solas por la noche, sin mostrar el más mínimo signo de miedo. El alcalde Emeka dijo: «En nuestra aldea es impensable que una mujer salga sola después del anochecer. ¿Cuán seguro es este país?». Al llegar al hotel, la recepción del personal nos conmovió de nuevo. A pesar de nuestra llegada tardía, nos dieron una cálida bienvenida e hicieron un esfuerzo por comprender los antecedentes culturales de los jefes. Preguntaron sobre los saludos tradicionales africanos y, en señal de respeto, inclinaron la cabeza de una manera que conmovió profundamente a los líderes. El nivel de las habitaciones superó nuestras expectativas. No solo eran limpias y cómodas, sino que también había guías con pictogramas y texto en inglés que explicaban cómo usar cada dispositivo. Para el jefe Gengo, de 85 años, manejar un interruptor de luz o el aire acondicionado era una experiencia nueva, pero gracias a las instrucciones claras, no tuvo ningún problema. Esa noche, los jefes estaban demasiado emocionados para dormir. Mirando el paisaje nocturno de la Ciudad de México desde sus ventanas, hablaron sobre las diferencias con el mundo que habían conocido. El anciano Tabo murmuró: ¿habrá Dios concedido a la gente de este país una sabiduría especial? ¿O hay un secreto que no conocemos? A la mañana siguiente, en el desayuno del hotel, nos esperaba la siguiente sorpresa. Era un buffet, pero no solo ofrecía una amplia variedad de platos. Las descripciones de cada comida estaban escritas en inglés, con información detallada sobre alérgenos. El personal, al saber que los jefes eran de África, les recomendó platos poco picantes y otros hechos con ingredientes que podrían resultarles familiares. Lo más impactante durante la comida fue observar a una familia mexicana en la mesa de al lado. Los niños pequeños estaban sentados tranquilamente, comiendo, y después de terminar, llevaron sus propios platos a la zona de recogida. El anciano James comentó con admiración: «En este país, a los niños se les enseña disciplina y responsabilidad desde una edad temprana. Por eso se convierten en adultos tan admirables». Después del desayuno, nos dirigimos al centro histórico. Decidimos tomar el metro, lo que se convertiría en una de las experiencias más impactantes de sus vidas. Desde la entrada a la estación, las sorpresas no cesaron. La limpieza de las escaleras mecánicas que descendían, la claridad de la señalización, todo estaba perfectamente mantenido. Al llegar al andén, era la hora pico de la mañana, y estaba abarrotado, pero reinaba un orden perfecto. La gente esperaba en 2 filas ordenadas, siguiendo las marcas en el suelo. Cuando llegó el tren y se abrieron las puertas, la multitud se dividió a ambos lados para dejar salir a los pasajeros. Solo después de que todos habían salido, subieron ordenadamente. El príncipe Mzulu estaba perplejo. Esto es como la disciplina de un ejército. Pero nadie está dando órdenes.
¿Por qué todos actúan de esta manera? Cuando les expliqué que esto era parte de la cultura cívica mexicana, algo que la gente aprende naturalmente desde la infancia, los jefes asintieron profundamente. El interior del tren fue aún más sorprendente. Estaba lleno, pero nadie hablaba en voz alta por teléfono ni escuchaba música a todo volumen. La mayoría leía en sus teléfonos o libros, pasando el tiempo en silencio. El alcalde Emeka observó: la gente de este país valora su espacio personal incluso en una multitud, pero sin olvidar nunca la consideración por los demás. En la siguiente estación, subió un anciano con un bastón. Inmediatamente, un joven pasajero se levantó y le ofreció su asiento. Al ver esta escena, el jefe Gengo tenía lágrimas en los ojos. Que los jóvenes respeten a los mayores es la enseñanza más importante de nuestra tribu. En este país, incluso en la ciudad, ese espíritu sigue vivo, dijo. Al llegar a la estación Zócalo, la complejidad del sistema de metro nos asombró de nuevo. Era una estación enorme donde convergían múltiples líneas, pero la señalización era increíblemente clara, con colores para cada línea que hacían imposible perderse. Cada salida tenía mapas detallados de los edificios y atracciones cercanas, lo que permitía a cualquier visitante encontrar su destino fácilmente. El jefe Adeola, que tenía conocimientos de construcción, quedó especialmente impresionado por la maravilla técnica del sistema. Diseñar una estructura subterránea tan compleja y hacerla tan fácil de usar es una proeza de ingeniería casi milagrosa, afirmó. Al salir a la superficie, la majestuosidad del Zócalo nos dejó sin aliento. La histórica Catedral Metropolitana y el Palacio Nacional flanqueaban la inmensa plaza, una visión que representaba la perfecta armonía entre tradición y modernidad. El anciano Tabo dijo: la gente de este país valora lo antiguo mientras abraza lo nuevo. Es algo de lo que nuestra tribu debe aprender. Decidimos visitar el Museo Nacional de Antropología. Los jefes se quedaron atónitos al descubrir que un espacio verde tan vasto como el bosque de Chapultepec existiera en medio de la ciudad, y que además fuera un parque público de libre acceso para todos los ciudadanos. El anciano James se emocionó. Abrir las tierras del poder al pueblo. Los líderes de este país aman verdaderamente a su gente. Mientras paseábamos por las salas del museo, quedamos fascinados por la profundidad de las culturas precolombinas. Desde los olmecas hasta los aztecas, pasando por los mayas, la continuidad de la civilización durante milenios los dejó mudos de asombro. El jefe Gengo dijo: nuestra tribu también tiene una historia antigua, pero como no tenemos escritura, mucho conocimiento se ha perdido. Este país tiene un sistema para registrar, preservar y transmitir la sabiduría antigua a las nuevas generaciones. Solo con las experiencias de la mañana, la percepción de los jefes sobre México había cambiado por completo. El jefe Gengo murmuró: ¿qué hemos estado viendo toda nuestra vida? Este país es la verdadera civilización. Para el almuerzo, los llevé a un restaurante de alta cocina mexicana en el centro histórico. Quería que experimentaran la cocina tradicional de una manera refinada. Al entrar, el personal nos recibió con una cálida reverencia. El ritual de ser guiados a una mesa privada les resultó familiar, ya que en sus hogares también existen costumbres de hospitalidad similares. Cuando llegaron los platos, todos exclamaron ante su belleza. Cada bocado, servido en pequeñas vasijas de barro o platos de cerámica, era como una obra de arte. La armonía de colores, la elección de la vajilla, la presentación, todo estaba meticulosamente calculado. El chef vino personalmente a nuestra mesa para explicar el significado de cada plato y los ingredientes utilizados. Lo que más les impactó fue la explicación del concepto de la milpa y el respeto sagrado por el maíz. La filosofía de no desperdiciar nada, de utilizar cada parte de la planta y de agradecer a la naturaleza por sus dones, resonó profundamente en los jefes. El alcalde Emeka dijo: en nuestra tribu tenemos exactamente la misma enseñanza. La gente de este país tiene el mismo corazón que nosotros. Después de comer, paseamos por la calle Madero. Era una calle bulliciosa, llena de tiendas, pero lo que más sorprendió a los jefes fue la limpieza. A pesar de ser una zona comercial por la que pasaban miles de personas, no había ni un solo papel en el suelo, y apenas se veían barrenderos. Cuando el jefe Adeola le preguntó a un dependiente, la respuesta fue: la gente simplemente no tira basura, así que no hay mucho que limpiar. Esta explicación los dejó en shock.
No era porque la ley lo prohibiera, sino porque estaba arraigado en la cultura. Al entrar en una tienda departamental, el nivel de servicio al cliente los asombró de nuevo. El personal, al ver a los jefes extranjeros, no mostró ninguna actitud discriminatoria. Al contrario, fueron excepcionalmente amables. Les explicaron los productos de forma clara, sin presionarlos, recomendando solo lo que realmente parecía interesarles. El momento más conmovedor ocurrió cuando el jefe Gengo encontró un objeto de artesanía que se parecía a un adorno de los Maasai. El dependiente le preguntó sobre el significado cultural del objeto y escuchó con genuino interés la explicación sobre la cultura Maasai. Luego le dijo: «La cultura de su pueblo es maravillosa. Por favor, asegúrese de que se transmita con orgullo». De repente, ocurrió algo inesperado. El anciano Tabo se quejó de un dolor en el pecho y se desplomó. Con 70 años el cansancio del largo viaje pareció haberle pasado factura a su corazón. Rápidamente llamé al 911. Sorprendentemente, menos de 5 minutos después de la llamada, llegó una ambulancia. A pesar de estar en el concurrido centro histórico, la rapidez de la respuesta nos dejó a todos atónitos. En las capitales africanas, es normal esperar más de 1 hora por una ambulancia. Esta velocidad era increíble. La profesionalidad de los paramédicos también fue impresionante. En cuanto llegaron, evaluaron rápidamente el estado del paciente y comenzaron los primeros auxilios. Trataron al anciano con cuidado y rapidez. Le pusieron una mascarilla de oxígeno y le realizaron un electrocardiograma allí mismo. Uno de los paramédicos nos explicó la situación en inglés, lo que nos tranquilizó a todos. El interior de la ambulancia estaba equipado con la última tecnología médica. Podían monitorizar constantemente al paciente durante el traslado y comunicarse con el hospital. El príncipe Mzulu exclamó: «Esto es un hospital móvil». Al llegar al hospital privado, el sistema de urgencias nos volvió a sorprender. A pesar de ser un paciente extranjero, nos recibieron de forma sistemática y sin pánico. En recepción, personal bilingüe se encargó de los trámites del seguro internacional rápidamente. Lo más impresionante fue la atención del médico. Un cardiólogo lo examinó directamente y nos explicó la situación en un inglés fluido. Las pruebas fueron rápidas. Un electrocardiograma, análisis de sangre y un ecocardiograma se completaron en menos de 1 hora. En África, solo conseguir un ecocardiograma puede llevar semanas de espera. Afortunadamente, los resultados no fueron graves. Se diagnosticó una arritmia temporal causada por la fatiga y el estrés del viaje, manejable con medicación y descanso. El médico recomendó que pasara una noche en observación debido a su edad. La orientación del farmacéutico también fue conmovedora. Explicó detalladamente los efectos de cada medicamento, los posibles efectos secundarios y cómo tomarlos, e incluso nos proporcionó las instrucciones por escrito en inglés. Además, como gesto de buena voluntad, nos dieron suficientes medicamentos para que pudiera continuar su tratamiento al regresar a África. Los jefes estaban profundamente agradecidos. Al pagar la cuenta, llegó la última sorpresa. El coste total de la consulta de urgencias, todas las pruebas y los medicamentos, era aproximadamente 1/10 parte de lo que costaría en un hospital privado en África. No hubo cargos adicionales por ser extranjero. De hecho, nos hicieron un descuento por la edad del paciente. Al salir del hospital, las palabras del jefe Gengo fueron memorables. En este país, uno no tiene que temer enfermar. Los pobres y los ricos reciben la misma calidad de atención médica. Esto es la verdadera civilización. Esa noche, de vuelta en el hotel, los jefes hablaron largo y tendido sobre las experiencias del día. El alcalde Emeka dijo: «Si tuviéramos instalaciones médicas como estas en nuestra aldea, se podrían salvar muchas vidas. Debemos aprender de este sistema». Al día siguiente, visitamos Coyoacán. Quería que experimentaran la cultura tradicional mexicana. Al caminar por sus calles empedradas y sus mercados vibrantes, los jefes quedaron cautivados por la atmósfera colonial que se ha conservado durante siglos. Admiraron el equilibrio entre la preservación de la tradición y la comodidad moderna. La visita a una iglesia local también fue una experiencia significativa. Cuando les expliqué el sincretismo y cómo las creencias indígenas se fusionaron con el catolicismo, los jefes encontraron similitudes con sus propios rituales de purificación. El anciano James dijo:
Quizás las formas en que los pueblos de todo el mundo muestran respeto a lo divino son similares. Dentro del templo, al ver a tantos fieles rezando en silencio, el anciano Tabo se conmovió. La gente de este país, en medio de sus ajetreadas vidas modernas, valora el tiempo espiritual. Es la misma enseñanza de nuestros antepasados, dijo. Tuvimos la oportunidad de ver a artesanos trabajando. Al observar a un maestro crear una intrincada pieza de arte popular, los jefes contuvieron la respiración. Mostraron un profundo respeto por la concentración y la precisión del artesano, habilidades perfeccionadas a lo largo de décadas. El príncipe Mzulu comentó: en nuestra tribu también tenemos artesanías tradicionales, pero mantener este nivel de habilidad requiere un esfuerzo tremendo. Este país tiene un sistema para transmitir las habilidades tradicionales a la siguiente generación. Almorzamos en un restaurante tradicional de Coyoacán. Los jefes quedaron fascinados por la habilidad del chef al preparar platos frente a ellos. La temperatura del comal, el manejo de la masa, la frescura de los ingredientes. Todo estaba perfectamente calculado. El chef explicó cada plato y la mejor manera de disfrutarlo. Lo que más les impresionó fue la explicación sobre la filosofía del cocinero. La idea de que no se trata solo de hacer comida deliciosa, sino de poner el corazón en ello para hacer felices a los clientes, hizo que los jefes asintieran profundamente. El alcalde Emeka dijo: en este país, la gente pone su alma en su trabajo. Por eso los resultados son tan maravillosos. Por la tarde, visitamos la Torre Latinoamericana. Quería que vieran un símbolo del poder tecnológico moderno de México. La vista de la Ciudad de México, desde una altura de 182 metros, los dejó sin aliento. El paisaje urbano que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, el orden de los edificios y, a lo lejos, la silueta de los volcanes al atardecer. En el mirador, escuchamos una explicación detallada sobre la planificación urbana de la Ciudad de México. Conocer su historia, cómo se recuperó de terremotos devastadores para convertirse en la metrópolis que es hoy, conmovió profundamente a los jefes. El jefe Adeola dijo: la gente de este país tiene un espíritu fuerte que no se rinde ante la adversidad. Por eso pueden lograr tales milagros. La última noche, a petición de los jefes, visitamos una cantina tradicional cerca del centro. Querían ver cómo vivía la gente común. El lugar estaba lleno de oficinistas que se relajaban después del trabajo, pero nos dieron una cálida bienvenida a los invitados de África. Un grupo de mexicanos en la mesa de al lado nos ofreció tequila. Aunque no hablábamos el mismo idioma, nos comunicamos con sonrisas y gestos, y pasamos un rato maravilloso. El alcalde Emeka, emocionado, dijo: aunque los idiomas sean diferentes, los corazones pueden conectarse. La gente de este país es verdaderamente cálida. Llegó la mañana de la partida. De camino al aeropuerto, los jefes reflexionaron sobre los 3 días que pasaron en México. El jefe Gengo dijo: llevaré lo que he aprendido de este país a mi aldea, y se lo contaré a todos. En el aeropuerto, al despedirse, todos expresaron su gratitud. Nuestra perspectiva de la vida ha cambiado en estos 3 días. Hemos encontrado inspiración para el futuro de nuestras aldeas. Nunca olvidaremos a México. Fueron algunas de las palabras que escuché. Cuando nos despedimos en la puerta de embarque, el jefe Gengo me tomó de la mano y me dijo algo que nunca olvidaré: tu país es una verdadera nación civilizada. Nosotros también queremos aspirar a la armonía que México tiene entre la tecnología y la tradición, el desarrollo y la naturaleza, el individuo y la comunidad. Mientras veía despegar su avión, me sentí abrumado por la emoción. Había sido testigo de un momento en el que las personas podían entenderse de corazón, más allá de las diferencias de idioma y cultura. Después de que los jefes regresaron a África, comenzaron a ocurrir cambios asombrosos. Primero, las declaraciones del jefe Gengo, rodeado de periodistas locales en el aeropuerto de Nairobi, se convirtieron en una gran noticia. Siempre pensé que África debía aprender de Occidente, pero el verdadero maestro que debemos buscar es México. Estas palabras se convirtieron en tema de conversación en toda África Oriental. En Nigeria, el jefe Adeola apareció en un programa de radio y relató en detalle su experiencia en México. Su descripción del sistema de salud y la increíble infraestructura urbana conmocionó a muchos nigerianos. Funcionarios del gobierno tomaron nota,
y se formó un equipo para estudiar el modelo de desarrollo urbano de México. En Sudáfrica, el testimonio del príncipe Mzulu ocupó la primera plana de los periódicos. Con el titular, "El país más fuerte es el que no necesita armas". El artículo informaba en detalle sobre la estabilidad social de México y su vocación pacífica. La historia se viralizó en las redes sociales, y el interés por México entre los jóvenes se disparó. Pero el cambio más grande ocurrió en las aldeas de cada jefe. El jefe Gengo informó detalladamente sobre su experiencia en México en el Consejo de Ancianos Maasai. Hizo hincapié en la importancia de la educación y la construcción de una sociedad disciplinada. Como resultado, se iniciaron en la aldea un programa de alfabetización y una campaña de limpieza ambiental. En la aldea del alcalde Emeka, comenzaron a considerar la introducción de técnicas agrícolas de estilo mexicano. Se elaboraron planes para enviar a un experto agrícola a México para aprender sobre el uso eficiente de la tierra, como las chinampas, y el cultivo de productos de alta calidad. 6 meses después, recibí una noticia asombrosa. El jefe Gengo me contactó para decirme que quería volver a visitar México, esta vez con 5 jóvenes de su aldea. No era por turismo, sino para aprender seriamente sobre la tecnología agrícola y el sistema educativo de México. El cambio en los jefes que regresaron fue notable. Habían aprendido español básico y podían saludar y dar las gracias en nuestro idioma. Los ojos de los jóvenes que los acompañaban brillaban de esperanza. Cuando visitaron un centro de tecnología agrícola en el estado de Morelos, los jóvenes quedaron fascinados con las últimas técnicas. El cultivo hidropónico, la mejora de semillas, los sistemas de riego eficientes. Estaban profundamente impresionados por la tecnología que permitía obtener el máximo rendimiento en tierras limitadas. Al visitar una escuela primaria en la Ciudad de México, los jóvenes comprendieron la excelencia del sistema educativo mexicano. La disciplina, el ambiente de aprendizaje, la iniciativa de los estudiantes y la dedicación de los maestros fueron descubrimientos para ellos. Después de regresar, estos jóvenes lideraron un gran cambio en su aldea. Utilizando las técnicas agrícolas aprendidas, el rendimiento de los cultivos aumentó en un 30%, y un cambio de mentalidad hacia la educación mejoró drásticamente la tasa de alfabetización. Este caso de éxito se extendió a otras tribus, y el número de aprendices de varios países africanos que viajaban a México aumentó rápidamente. El gobierno de Kenia firmó un acuerdo de cooperación en tecnología agrícola con México, y el gobierno de Nigeria solicitó la ayuda de México para el desarrollo de infraestructuras urbanas. Un año después, tuve la oportunidad de visitar África de nuevo. Cuando visité la aldea del jefe Gengo, quedé atónito por la transformación. Se habían instalado paneles solares en el centro de la aldea, proporcionando acceso a agua limpia. Los niños iban a la escuela de forma ordenada, y toda la aldea rebosaba de vitalidad. El jefe Gengo me llevó a la escuela de la aldea. Allí, colgado en la pared, había un cartel que decía, "Aprendiendo de México". Los niños habían aprendido saludos al estilo mexicano y limpiaban sus propias aulas. Lo más conmovedor fue una canción que los jóvenes de la aldea habían compuesto. Era una canción sobre su experiencia en México, con una letra que decía, "Con el corazón que aprendimos de una tierra lejana, construyamos juntos una hermosa aldea". Esta canción se ha convertido ahora en el himno oficial de la aldea y se está extendiendo a otras tribus. En la aldea del alcalde Emeka, el cultivo de hortalizas con semillas traídas de México había tenido éxito. El aumento de las cosechas mejoró significativamente la situación económica de la aldea y el estado nutricional de los niños. Los aldeanos no dejaban de dar las gracias, diciendo que todo era gracias a la tecnología mexicana. En la aldea del jefe Adeola, los jóvenes organizaban actividades de limpieza semanales al estilo mexicano. Limpiaban regularmente las carreteras y los espacios públicos de la aldea, manteniendo un entorno limpio. Gracias a esta iniciativa, las condiciones sanitarias de la aldea mejoraron drásticamente y la incidencia de enfermedades disminuyó. Estos casos de éxito se extendieron por toda África, y el modelo mexicano comenzó a llamar la atención. En las conferencias de la Unión Africana, se discutió la cooperación para el desarrollo con México, y más países expresaron su deseo de fortalecer las relaciones. 2 años después, recibí una carta del jefe Gengo. Me contaba que se había construido una pequeña biblioteca en la aldea, con libros sobre México y materiales sobre tecnología agrícola.
También incluía la feliz noticia de que uno de los jóvenes de la aldea había sido aceptado para estudiar en una universidad en México. La carta terminaba así. Aquel encuentro de 3 días cambió el destino de nuestra aldea. Lo que aprendimos de México no fue solo tecnología. Fue la importancia de la compasión, la disciplina y de nunca perder la esperanza. Nuestros hijos ahora estudian con ahínco, creyendo en un futuro brillante. Muchas gracias de verdad. Todavía hoy visito África regularmente y mantengo el contacto con los jefes. Me enorgullece que un encuentro casual se convirtiera en un intercambio cultural que ha cambiado la vida de tantas personas y ha construido un puente entre África y México. Aprendí de los jefes que la civilización no se trata solo de rascacielos y la última tecnología. La verdadera civilización es un corazón que se preocupa por los demás, un espíritu de respeto mutuo y la perseverancia de seguir esforzándose sin perder la esperanza. Estos valores, que México posee, han echado raíces en la lejana tierra de África y están floreciendo maravillosamente. Espero que todos los que han escuchado esta historia hoy hayan sentido la maravilla de cómo las personas pueden entenderse mutuamente, más allá de las diferencias de cultura e idioma, y cómo las acciones de cada uno de nosotros tienen el potencial de impactar al mundo de maneras inesperadas. Gracias. La historia de hoy termina aquí. ¿Qué les pareció este relato de 3 días conmovedores que comenzaron con un aterrizaje de emergencia y cambiaron el futuro de una aldea? Por favor, dejen un comentario de apoyo a los protagonistas de esta historia. Si les ha gustado, denle a me gusta. Muchas gracias.